Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy lo que vamos a ver es la NART. El tema es el punto y la línea. Consejos iniciales o instrucciones. Bien, lectura. Donde aparece aclarado con un pequeño globito que dice lectura, significa que es solo para lectura y solo debe leerse. No debe responder las preguntas o realizar alguna actividad. Las preguntas son solo para reflexión. Con respecto a la actividad, donde aparece aclarado o titulado como actividad, es lo que debe hacerse. Si aclara que se debe elegir una, solo deben elegir una de las opciones. No deben utilizar las imágenes de esta cartilla. ¿Qué significa eso? No hay que copiar. Recuerden esto siempre. Copiar limita la imaginación, limita la creatividad. Bien, empecemos. ¿Qué es el land art? Es una forma de hacer arte que surgió durante la época contemporánea. ¿Recuerdan qué época es esa? La vimos en la cartilla de Historia del Arte, ¿se acuerdan? Bien, entre los años 1960 y 1970 hasta la actualidad hay artistas que trabajan este tipo de arte. Su nombre está en inglés y se puede entender como el arte de la tierra. ¿Se entiende esto? Lo particular en el land art son los materiales que se utilizan. Lo más importante de esta forma de hacer arte es que no utiliza pinceles ni pinturas, usa elementos de la naturaleza como la tierra, la arena, las hojas, las ramas, las flores y hasta el agua. Incluso hay artistas que utilizan el hielo, la nieve para hacer sus obras. La idea no es utilizar materiales comunes como pintura, pinceles, sino la naturaleza. Si se preguntan por qué, para los artistas de land art había otra forma de hacer arte sin dañar el planeta, un arte de protesta, como en los murales, en contra de la contaminación, de la deforestación y las malas acciones contra el ambiente. Sus características principales se encuentran en sus obras de artes, realizadas con elementos de la naturaleza y su gran tamaño. Al igual que con los artistas de los murales, los artistas de land art quieren que todos vean sus obras, incluso desde muy lejos. Van a encontrar en esta página algunos ejemplos de las obras de land art de gran tamaño. Están totalmente realizadas con elementos naturales, como pueden ver. Incluyen el agua, tierra, pasto, ramas, todos elementos naturales, hasta flores. Muchos artistas alrededor del mundo han trabajado con land art. Si buscamos un referente en Argentina, podemos hablar de Nicolás García Uriburu, que fue un artista muy reconocido y sobre todo por una de sus obras realizadas en el Riachuelo, en Buenos Aires. Nicolás García Uriburu fue un artista argentino comprometido con la protección del medio ambiente y realizó acciones en forma de protesta o para visibilizar un problema. En 2010, junto a Greenpeace, tiñó de verde el riachuelo para visibilizar la falta de acciones para la limpieza del mismo. El pigmento que utilizó era natural y no dañaba ni a los peces ni el agua. Greenpeace es una organización que se dedica a protestar en contra de la deforestación y el daño al medio ambiente. El riachuelo es un caudal de agua de Buenos Aires que se encuentra contaminado. Le corresponde a los gobiernos su limpieza, pero hasta la actualidad no se han realizado obras suficientes para su limpieza. La actividad que propongo es una actividad que va a ser hecha fuera de la carpeta de dibujo. En una maceta de la casa, pregunten primero si pueden hacerlo y utilizando elementos naturales van a crear una obra pensando en el land art y la ecología. Solo pueden utilizar dos elementos plásticos. ¿Cuáles son esos? La línea y el punto. Significa que van a hacer un trabajo que va a ser realizado con líneas y puntos, no con formas, sino solo con líneas y puntos. Los materiales deben ser de la naturaleza, por lo tanto, pueden utilizar ramas como líneas, tallos de plantas como líneas
Y los puntos pueden ser piedras, flores o elementos pequeños. En la actividad anterior planteamos la existencia de dos elementos plásticos, el punto y la línea. Seguramente ya lo vieron en grados anteriores y trabajaron con el punto y la línea. Antes de empezar, quiero recordarles las sugerencias para la lectura de la cartilla. Las páginas de lectura son para leer y reflexionar. Son importantes porque nos dan la información que necesitamos para hacer correctamente nuestra tarea. Donde esté la etiqueta de lectura, solo deben leer, no deben responder preguntas en la carpeta ni realizar actividades. Las páginas de actividad dan las pautas para realizar nuestra tarea en la carpeta. ¿Qué es el punto? El punto es la marca más pequeña dejada sobre una superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc. Aquí abajo pueden encontrar ejemplos de trabajos con puntos. Entonces, ¿qué es el punto? Cuando pintamos, cuando apoyamos el lápiz o el pincel, estamos dejando una marca, una pequeña marca. Ese es el punto. ¿Qué pasa si mantenemos el punto? Si no lo soltamos, si lo continuamos. Esa es la línea. Es una marca continua más larga que ancha, dejada sobre una superficie por un punto en movimiento. Abajo vamos a encontrar ejemplos de trabajos con líneas. Como dijimos anteriormente en la actividad anterior, las ramas pueden ser nuestras líneas y las piedras nuestros puntos. Para esta actividad y en relación a la fecha patria, donde recordamos a el general Martín Miguel de Güemes, vamos a hacer un trabajo en referencia a Güemes. Lo primero que vamos a hacer es escuchar el himno a Martín Miguel de Güemes y repartirnos un fragmento. Lo segundo es buscar los materiales para trabajar, las ramas y las piedras. Los puntos van a ser las piedras y las líneas, las ramas que encontremos. Le vamos a sacar todas las pequeñas ramas y hojas y solo van a quedar solamente las ramas peladas, como se ven en las imágenes. Pueden usar todos los tamaños. Para trabajar como los artistas de land art en la tierra, en cualquier lugar que les guste, puede ser su patio, en el río o en el camino. Vamos a dibujar en la tierra el retrato de Güemes solo con líneas. Después vamos a rellenar ese trabajo con piedras y ramas, con mucho cuidado respetando la forma del rostro. Aquí tenemos una imagen de ejemplo de un retrato del general Güemes, para que les sirva como referencia para poder hacerlo en la tierra. Deben hacerlo de manera simple y luego llenarlo con esas ramitas y esas piedras, de manera que conserve la forma del rostro. En la siguiente página van a encontrar unos ejemplos de trabajos con ramas y piedras sobre el pasto o sobre un pequeño cerro. Estos les van a servir de ejemplo de cómo pueden trabajar. Pero recuerden que ustedes deben hacer el retrato del general Güemes. Para el último trabajo, que va a tener como tema el punto y la línea, vamos a realizar la siguiente actividad. El trabajo va a ser libre. Van a poder dibujar lo que ustedes quieran. El dibujo que ustedes gusten en la hoja de carpeta de dibujo. Como siempre, marcando los márgenes primero. La única restricción o la única regla que van a tener es que solo pueden usar líneas y puntos para llenar el trabajo. Pueden hacer un paisaje y hacer en el cielo puntos y las montañas líneas. Sí o sí debe ser un solo trabajo donde combinen puntos y líneas.